Compañeros y amigos y amigas invitados de organizaciones sociales y profesionales que nos habéis acompañado. Creo que esta mesa, dada la calidad de las personas que han intervenido y la experiencia, nos ha aportado también elementos para reafirmar el compromiso del Partido Socialista por una sanidad pública, por una sanidad universal, por una sanidad gratuita en el momento de uso, pero sobre todo quiero resaltar por una sanidad universal y pública, lo que hoy muchísimos ciudadanos, muchísimos profesionales están reivindicando, unos en las calles de Madrid, pero muchísimos todos los días en los propios centros sanitarios. Y quiero trasladar el agradecimiento también a nuestros compañeros que están en las instituciones, los que están en la oposición, marcando la diferencia y haciendo propuestas constructivas para mejorar la sanidad pública en las comunidades autónomas, y quienes están en las administraciones, especialmente en Asturias y en Andalucía. Ahora, María Jesús, me siento no solamente orgulloso de ser socialista, sino de ser socialista de Andalucía, como muchísimos ciudadanos de España, como todos los socialistas, cuando ven en el espejo de lo que hacéis con mucha dificultad una apuesta clarísima por la gente, porque haya unos servicios de salud que protejan a todos, que cuiden a todos. Hemos tenido ocasión de analizar un documento que, lógicamente, se puede y se va a enriquecer porque el modelo de diálogo que ha definido el partido en esta etapa de reflexión es un diálogo abierto, previo a estas reuniones y posteriores, un documento que marca lo que está siendo nuestra línea de actuación, como decía, no solo la oposición, sino donde gobernamos. Y en las reflexiones yo quiero concluir tres cuestiones para que nos queden muy claras. La primera, este sistema sanitario que el Partido Popular está desmontando volverá a ser un sistema sanitario fuerte con el Partido Socialista. Tenemos claro el proyecto, tenemos claro que además eso es posible hacerlo incluso en situaciones de dificultad económica, porque tenemos alternativas para ser austeros sin quitar derechos. Un ejemplo que la torpeza del Partido Popular está poniendo todos los días de manifiesto a los españoles es su oposición a la subasta de medicamentos en Andalucía, que nos pone de manifiesto que hay dos formas de hacer en estos momentos de crisis económica. Una, la de quienes queremos estar con la gente gastando lo mejor posible los recursos públicos, en el caso concreto de Andalucía o de Asturias, y otra, quienes quieren favorecer a los grandes, a las grandes multinacionales, a los poderes y poner copagos a los pensionistas o a los pacientes con enfermedades crónicas. Esto es fundamental tenerlo claro. Es posible un sistema público de salud universal y gratuito en momento de uso con el Partido Socialista. Un segundo elemento también que se ha puesto de manifiesto y que creo que merece la pena resaltar es que hay que trabajar con la gente, con los profesionales, de una manera mucho más profunda. Hay, por lo tanto, que reforzar los cauces de participación. Y en sanidad, donde los profesionales tienen un saber, un compromiso especial con los pacientes, merece la pena que sigamos en la línea de profundizar mecanismos de participación en lo que se denomina gestión clínica, para que sea posible que los profesionales puedan hacer mejor su trabajo y comprometerse también con la organización para hacer posible que eso sea así con eficiencia. De la misma manera que los pacientes y que los ciudadanos tienen que tener espacios de participación. Aquí se ha comentado, quiero ponerlo como ejemplo, los pacientes también tienen mucho que aportar. Andalucía en esto también está liderando con la Escuela de Pacientes la forma de hacer posible que el compromiso, el conocimiento y la colaboración y la participación de los pacientes con los servicios públicos sirva también para más calidad, pero también para más eficiencia. Y termino, porque hay una tercera cuestión que me parece fundamental. La idea de que los recortes pueden hacer daño a la salud lo están haciendo, y lo están haciendo fundamentalmente dañando a quienes menos recursos tienen y a quienes más necesidades tienen. Por lo tanto, que se está incrementando la desigualdad en este país. Los recortes matan, los recortes hacen daño a la salud. Los indicadores de salud de nuestro país ya empiezan a resentirse por la parte posiblemente más débil. Y es el Partido Socialista el que va a recuperar y el que va a reponer esta situación, teniendo en cuenta el avance, el trabajo firme que se está realizando en Asturias y en Andalucía, pero sobre todo teniendo en cuenta
que la participación de los ciudadanos, la participación de los profesionales, y quiero citar aquí a todas las profesiones, porque siempre citamos a los médicos, que son pilar fundamental de la sanidad, a las enfermeras, pero también los farmacéuticos, los veterinarios, también los farmacéuticos que están en las oficinas de farmacia, atendiendo muchas veces problemas de los ciudadanos, los celadores, todos los que son profesionales que están al servicio público, en el servicio público, con el Partido Socialista podrán remontar esta situación a pesar de que el Partido Popular quiera aprovechar el poco tiempo que le queda en el Gobierno para hacer posible el negocio con la sanidad que antes aquí hemos señalado. Muchísimas gracias y voy a dar paso ahora a María Luisa Carcedo para que haga también las conclusiones de la Mesa de Servicios Sociales. Muchas gracias. Bueno, me toca el turno ya en una hora muy avanzada e intentaré resumir las conclusiones, pero no voy a renunciar a poner el acento en lo que considero que fueron unas interesantísimas aportaciones y la verdad es que se produjo un diálogo que tiene un profundo calado ideológico. Comenzó ya nuestro compañero Emiliano Paje con un tono bastante elevado desde el punto de vista ideológico cuando nos dice que este es el diálogo de nuestra razón de ser. Y yo no resisto a añadir que ya en 1888, en nuestro programa máximo, se plantea, se esboza el estado de bienestar, cuando decimos que queremos una enseñanza integral para los individuos, para todos los individuos de ambos sexos, cuando decimos que nuestro objetivo para lograr una sociedad más igualitaria incluye la satisfacción de las necesidades de los impedidos por razón de edad o de padecimiento. Ese es el esbozo del estado de bienestar. Llevamos 125 años trabajando por este objetivo y lo hicimos en hitos, en otros momentos de nuestro trabajo institucional. Cuando empezamos a construir el estado de bienestar en los años 80, de 1980, cuando la cara de la pobreza era la cara de la gente mayor. Ahí tuvimos la valentía, contra todas las voces que bramaban contra la insostenibilidad, de impulsar las pensiones no contributivas para que las personas mayores tuviesen dignidad y tuviesen sus últimos días con una mínima solvencia económica, o cuando pusimos los viajes del inserso, que permitió que personas que en su vida habían salido de su pueblo o de su localidad pudieran viajar y conocer mundo. Fue un signo importantísimo, como dice Matilde Fernández, de modernización de la sociedad española. Continuamos adaptando nuestras respuestas al momento actual, a las necesidades actuales. Y aquí salieron muchas cuestiones, muchas reflexiones que yo considero son muy atinadas y de un amplio calado ideológico. También se dijo que esta no es la conferencia de la marginalidad. Esta, y digo yo, esta es el diálogo, este es el diálogo de la centralidad del modelo de convivencia, de la centralidad de lo que los ciudadanos consideran que son las políticas que más bienestar le producen. Entre un 70 y un 90% califican de bienestar, que contribuyen a su bienestar las distintas políticas llamadas del estado de bienestar. Y también de centralidad porque forma parte también del modelo económico. Los países más prósperos está ampliamente evidenciado los datos de que disponemos, de que los estados más prósperos económicamente son aquellos que tienen un estado de bienestar más consolidado. Se habló de desigualdades, se habló de desigualdad y la desigualdad no se genera solo por los recortes sociales, no se generó solo porque hayan recortado la dependencia o porque no hayan recortado el plan concertado. Las desigualdades se generaron por las decisiones
políticas de una derecha, de una política neoconservadora que afecta tanto a las políticas más macroeconómicas, al papel del mercado, que afecta el mercado laboral, las condiciones laborales, están conduciendo a muchos ciudadanos, además del paro, a la pobreza y incrementando las desigualdades. Aquí se desmontaron muchos apriorismos ideológicos de la derecha. Se habló de eso, de que no podemos gastar más de lo que tenemos o de que vivimos por encima de nuestras posibilidades, cuando estamos siempre recordando que el fraude fiscal es mayor que el gasto sanitario en este país. Y yo desmontaría otro apriorismo que me parece que viene mucho oportunamente en estos momentos, y es que cuando dice la derecha que se cansaron de repetir que la mejor política social es el empleo. Pues bueno, tras más de año y medio de gestión de la derecha tenemos más de 800.000 desempleados más y un empleo muy precario que está siendo una de las fuentes más importantes de aumento de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país. Se habló de la necesidad de enfocar las políticas de forma preventiva para prevenir la exclusión social, un modelo de convivencia que esté orientado a las políticas inclusivas, políticas de carácter universal y que lleguen a todos los ciudadanos. También se habló de no enfocar la competitividad del país mediante la precariedad laboral, sino que tenemos que competir por conocimiento y por calidad y no competir por exclusión social y por esquilmación de los recursos naturales. También se aportó la reflexión de la necesidad de que la crisis se convierta en una oportunidad para dar respuestas estratégicas que se ajusten mejor a las necesidades actuales, que dé respuesta a los nuevos riesgos sociales y que dé respuesta a los nuevos outsiders. También se dedicó mucho tiempo, y ya voy terminando, a articular una respuesta institucional eficaz a las nuevas necesidades sociales. La principal medida que aquí se reflexionó es la de alinear las instituciones españolas con la proclama de la Constitución española como un Estado social y democrático de derecho y ajustar la arquitectura institucional, reformando la Constitución para adecuarla a esa mejor respuesta también en derechos institucionales, en derechos universales, que garantice la renta básica, que evidentemente se explicó, tiene que estar en consonancia con la fiscalidad que propongamos. Que se consolide el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que se logre la homogeneización de los servicios sociales, del sistema público de servicios sociales, mediante una ley que lo consolide. Y termino ya mi intervención con una reflexión que quiero poner en contraposición con la del inicio. La cara de la pobreza cuando empezamos a construir el Estado de Bienestar era de una persona mayor. La cara de la pobreza de hoy es de un niño. Por tanto, tenemos que redoblar los esfuerzos para ser capaces en estos momentos de alinear nuestras respuestas, alinear nuestras estrategias políticas a las necesidades actuales y consolidar un Estado de Bienestar, un modelo social que genere inclusión, que genere prosperidad, pero que llegue a todos los ciudadanos.
Y creo que Matilde y ya va a continuar en el uso de la palabra Matilde Valentín, que la conocéis todos y la queréis todos, así que ya le doy la palabra sin más. Perdonad, pero nadie me advirtió del cambio. Juan Fernando López Aguilar, que es nuestro portavoz en el Parlamento Europeo y una persona también muy querida por todos. Juan Fernando. No me hubiera importado intercambiar la palabra con Matilde, pero va a ser para mí un honor cedérsela inmediatamente después de darles a todos un saludo y un abrazo. En nombre, una vez más, de los socialistas europeos, a todos los participantes en esta jornada y en especial a los supervivientes de esta preciosa mañana en Albacete, en la que ha sido evocada la figura de Alonso Quijano el Bueno, de su contraarquetipo Sancho y de ese gigante de las letras que quiso llamarse Gabriel Celaya. Porque esta es una jornada más de una conversación que ya dura entre nosotros los socialistas de toda España, de la mano de los socialistas europeos. Los socialistas europeos, SID, abrigamos esta conversación de la mano con los socialistas españoles para contribuir a este ejercicio necesario, este ejercicio impostergable, que era el de reafirmar nuestra identidad para establecer de nuevo un contrato de confianza con los ciudadanos desde nuestra vocación mayoritaria y de gobierno. Esa reafirmación de identidad pasa por recordar que los socialistas somos progresistas y esto quiere decir que no somos conservadores, queremos cambiar las cosas. No nos conformamos nunca, nunca queremos aquietarnos, ni siquiera con lo mucho y bueno hecho. Y esta conversación está empedrando el camino de las mejoras que queremos proponer a esta identidad profundamente comprometida con la rebeldía frente a las injusticias y contra la peor cara o la peor expresión de las injusticias, que es la desigualdad. Pero también nuestra identidad europeísta, porque los socialistas siempre hemos sido europeístas e internacionalistas. Y aquí se ha puesto de manifiesto, como en las anteriores fases de esta conversación prolongada, la que se ocupó de Europa, la que se ocupó de economía y empleo y crecimiento, la que se ocupó de fiscalidad, de la reforma fiscal necesaria para garantizar la preservación del Estado social, la que se ocupó de la democracia y, más recientemente, de la igualdad en Sevilla, y esta que hoy tiene lugar para ocuparse de nuestro compromiso con el Estado social, lo que llamamos el Estado del bienestar, y que será completada con la conversación sobre educación monográfica que vamos a celebrar en septiembre, en modo que la conferencia política pueda restaurar esta cara alta de los socialistas, esta confianza en nosotros mismos, de que tenemos algo que decir e importante al conjunto de la sociedad española. Y lo hacemos desde la convicción de que la coordenada es definitivamente europea. Está aquí para quedarse. Ya nada de lo que nos pasa ni de lo que padecemos puede ser comprendido y resuelto sin la coordenada europea. Y por eso es bueno, y se ha dicho aquí, y se ha dicho de forma contundente, además de argumentada, que lo que nos está pasando tiene que ver con el hecho de que ha habido en Europa en los últimos años una prolongada hegemonía de una derecha desvinculada de los compromisos que una vez tuvo esa antigua representación de la familia conservadora, demócrata, cristiana de la construcción europea con el Estado social. Una derecha cada vez más desvinculada con el Estado social, que está practicando un despiadado, un implacable ajuste de cuentas con el modelo social europeo. Y ese ajuste de cuentas se está traduciendo en un descomunal incremento de las desigualdades entre los Estados miembros de la Unión Europea y dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Y por eso aquí, en este compromiso renovado con el Estado social, hemos hecho bien en decir que el Estado social es la garantía de la igualdad y que la agresión al Estado social es una ofensiva desorejada, una ofensiva sin precedentes, desacomplejada, como les gusta decir a los representantes de esta derecha, que tampoco tiene que ver con la democracia cristiana de los años 50 y 60 y 70 del pasado siglo, para precisamente mostrar al conjunto de la ciudadanía, en el relato ideológico que lo acompaña, que el Estado social es insostenible, nos dicen, sencillamente porque se ha renunciado a la fiscalidad progresiva de la que hablamos en una conversación anterior. Y a esa derecha tenemos que plantarle cara a nosotros.
es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, y esa es la cita que estamos cumpliendo. Ese modelo social europeo está siendo cuestionado, desacomplejadamente cuestionado. Y ese modelo social europeo requiere de un relanzamiento, viendo dónde están ahora los problemas de la sanidad universal, sostenida con fondos públicos, no gratuita porque nada es gratis, sostenida con cargo a los presupuestos de un Estado que está comprometido con la fiscalidad progresiva y que hace, por tanto, contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y de los servicios que realizan los derechos fundamentales de la ciudadanía a los que más ganan, a los que más tienen, a los que más heredan y no a los que menos. Y que, por tanto, se rebela contra esa apoteosis de la desigualdad en que se ha convertido el brutalmente injusto reparto de las cargas y de los sacrificios impuestos por esta crisis. Y ese es el acento que se ha puesto en esta conversación, lo recuerdo bien, lo he escuchado en todas las intervenciones. El acento es el que nos recuerda, y lo tenemos que tener permanentemente presente para explicarlo de forma clara, didáctica, como se nos ha exigido, de forma clara, el que nos recuerda que el estado del bienestar está siendo arrollado por un malestar cada vez más creciente que se ensaña de forma especialmente dura con aquellos a los que tenemos la obligación de representar con mayor intensidad, los más débiles, los más vulnerables. Es el malestar lo que debe concernirnos en estos momentos. Y ese malestar no tiene tanto que ver con la pobreza como con una estrategia deliberadamente diseñada para empobrecer. No tanto con la pobreza como con el empobrecimiento sañudo que se ha impuesto a los más vulnerables. Y no tiene tanto que ver con la penalidad ni con las dificultades, que siempre estamos preparados para afrontarlas, sino con la injusticia en el reparto de los sacrificios impuestos por las dificultades, la desigualdad. Y por eso, la idea que quería subrayar en este turno de clausura es la idea del compromiso de los socialistas europeos. Ese compromiso de los socialistas europeos lo hemos enarbolado los socialistas españoles en la primera línea. Lo estamos enarbolando en el debate sobre el marco financiero y las perspectivas presupuestarias para los próximos años, porque no es verdad que se pueda hacer más con menos, no es verdad. Y tenemos, por tanto, la obligación de plantarle cara a un marco financiero que pretende peor Europa que nunca y menos Europa que nunca, cuando más las necesitamos, que quiere que, por primera vez en la historia de la Unión, haya menos recursos para garantizar el modelo social europeo de los que tuvimos en el ciclo presupuestario de precedencia, del que provenimos. No lo podemos aceptar. En segundo lugar, para afirmar que la austeridad está matando al paciente, no nos está sacando de la crisis, y que, por tanto, tenemos que regresar a la política del crecimiento y del empleo, y particularmente del empleo juvenil. Esa es una idea socialista que ayer mismo resaltaba Alfredo en la conferencia de los socialistas europeos en Sofía, Bulgaria, de Bulgaria a Albacete. No está mal como expresión de compromiso con lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, la idea de democracia y de agenda social, para decir con toda claridad que no podemos aceptar que la Unión Europea sea identificada con la Troika ni con los hombres de negro, que esto también lo hemos escuchado aquí hoy, que no lo podemos aceptar, bajo ningún concepto. Y la ocasión para hacer valer ese mensaje no está lejos, son las elecciones europeas del 2014. Es crucial que libremos esa batalla a vida o muerte y a cara de perro, a vida o muerte y a cara de perro, porque nos va realmente a los socialistas la vida en ello. Porque si no lo hacemos para preservar el modelo social en 2014, es muy posible que en 5 años, que sería cuando supuestamente vendrían las siguientes elecciones europeas, la Unión Europea que hemos conocido en la segunda mitad del siglo pasado y en los primeros años de este, en crisis, la peor crisis de su historia, ya no sea sencillamente reconocible, ya no sea más reconocible. Es muy posible, por tanto, que esta sea no solamente la primera oportunidad para corregir el rumbo, sino la última. Y tenemos que hacerlo. Y por eso quería terminar mi intervención llamando al conjunto de los compañeros y compañeras a ese compromiso con el restablecimiento de una agenda social europea y democrática,
que le diga a la ciudadanía que tienen no solamente una elección, sino que la elección es decisiva, es definitiva, inaplazable. Y que en 2019, sin duda ninguna, será demasiado tarde. Tenemos que hacerlo en 2014 para cambiar el rumbo, la correlación de fuerzas que ha impuesto este salvaje ajuste de cuentas contra el modelo social. Y hacerlo cuanto antes. Nos toca a nosotros hacerlo. Para que la Unión Europea no sea más identificada con hombres de negro sin ninguna legitimación democrática, sucedáneo de Goldman Sachs o Lehman Brothers, que están diciéndole a los más vulnerables que son los responsables de la crisis. Sabemos que es mentira y se lo tenemos que decir en la cara para conseguir cuanto antes esa otra Europa que tanta falta nos hace y tanto echamos de menos. Y ahora sí es un placer darle la palabra a Matilde Valentín, que es mi querida compañera de la primera ejecutiva que lideró José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta del partido en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Prometo 5 minutos, no porque no tenga cosas que decir, sino por la hora y el respeto ya a la gente que ha tenido a bien acompañarnos hoy. Gracias, Trini, por haber traído a Albacete este debate de bienestar social a una ciudad y a una comunidad autónoma en donde hemos sido pioneros precisamente en el desarrollo de las políticas sociales. Cuando escuchaba a todos los ponentes esta mañana, pensaba que Castilla-La Mancha aporta al patrimonio de la humanidad 2 ciudades bellísimas como son Cuenca y Toledo. ¿Y qué aporta los socialistas españoles y qué hemos aportado los socialistas europeos a ese patrimonio inmaterial de la humanidad? Precisamente lo que se ha estado hablando aquí durante toda la mañana, ese estado del bienestar, ese estado social que surge precisamente cuando empiezan a tambalearse los cimientos de la civilización tras la Segunda Guerra Mundial. Y no vamos a renunciar a ello, y no vamos a dejar a la gente en la cuneta cuando tiene o se encuentra en una situación de necesidad, porque, queridos amigos y amigas, el socialismo ha sido constructor de una sociedad que protege a los desiguales, que favorece a los discriminados, que redistribuye la riqueza generada entre todos y que crea cohesión social. Esta gran crisis del año 2007, provocada por unos indecentes que quisieron llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento y del dolor de millones de personas, ha puesto todas las cosas patas arriba. Y lo que dejaba en pie esta derecha ideológicamente extrema que tenemos en Castilla-La Mancha y en España, la ha aprovechado para imponer su doctrina en todos los órdenes de la vida. Aquí tenemos el exponente más claro de lo que estoy diciendo. Se llama Dolores Cospedal, un arma de destrucción masiva contra todas aquellas políticas que han costado tantos años, tanto esfuerzo y a tanta gente poner en pie. Ni en Castilla-La Mancha ni en España nos han regalado nunca nada. Hemos tenido que ir arañando poco a poco, con el compromiso de los socialistas y con la complicidad de la ciudadanía, ese bienestar para todos, para todas aquellas personas que se encuentran en una situación de necesidad. Por supuesto, le ha dado la estocada de muerte a la Ley de Autonomía Personal. Todo el tema de la promoción y la prevención ni lo menciono porque ha desaparecido de la faz de la tierra. 1/3 del presupuesto destinado a políticas sociales lo ha eliminado de un plumazo en escasamente 2 años que lleva de gobierno. Y esa estafa electoral, con mayúsculas, de un panfleto repartido por el PP en Castilla-La Mancha, el mismo día de reflexión de las elecciones: ¿estás en paro? ¿Buscas empleo? Vota al PP.
esa estafa electoral ha provocado, y lo digo con dolor, que en Castilla-La Mancha, desde que gobierna Cospedal, haya casi 100.000 parados más desde el año 2011. Esto, aprovecharse del dolor, del sufrimiento, del estado de necesidad de la gente, que no tenía trabajo y que necesitaba aportar esos recursos a su economía familiar, repito, han sido la mayor estafa electoral que yo he visto. Pero no podemos caer en el desánimo. No podemos quedarnos parados ante esto. Todo lo contrario. Tenemos que intentar, como dice el eslogan, reconquistar el futuro, ya que nos han robado el presente a muchas personas. Tenemos que reconquistar el futuro para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y no nos podemos conformar solamente con reconstruir lo que han tirado abajo. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. Vivimos nuevos tiempos, estamos ante un nuevo escenario y no podemos utilizar las mismas estructuras que venimos utilizando hace casi 40 años para afrontar estos retos. No podemos seguir con las mismas estrategias que siguieron, como dice Fernando Lamata, que sirvieron contra el capitalismo de fábrica frente al capitalismo de casino, porque así perderemos la batalla. Tenemos que volver a cimentar desde el convencimiento personal de que todos los seres humanos somos radicalmente iguales y que tenemos que disfrutar de los mismos derechos. Y sobre esos cimientos de la igualdad, la justicia social y los derechos. No quiero volver a hablar, ni siquiera hablar, de aquellos tiempos pasados de beneficencia y de caridad, de aquellas almas caritativas que actuaban y actúan como sepulcros blanqueados. Y sobre esta premisa tenemos que ser rompedores. No arrastremos inercias que no sirvan para solucionar los problemas de la mayoría de la gente ni puedan ser útiles. No tengamos miedo a plantear todo aquello que durante años hemos intentado pasar de refilón. Tenemos que explorar nuevas vías. Juan Fernando, fijarnos en aquellos países donde la socialdemocracia ha avanzado mucho más en el reconocimiento de los derechos sociales por razones obvias. Las nuevas situaciones exigen nuevas respuestas. Por eso me parece muy interesante la propuesta de nuestro secretario general, de Alfredo, de anclar constitucionalmente el sistema público de servicios sociales y el derecho a la protección de la salud. Leyes marco de servicios sociales, leyes del tercer sector. Ahora más que nunca tenemos que trabajar por esa sociedad justa en la que las personas podamos desarrollar nuestros proyectos vitales y de ciudadanía, sea cual sea nuestra posición social. Y tenemos que hacerlo cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad. La política tiene que cambiar como han cambiado las cosas. La respuesta no puede ser nunca individual. El individualismo, ese sálvese quien pueda, solamente permite salvarse a los más fuertes. No nos sirve el yo mimé conmigo. Tenemos que mirar hacia el nosotros, hacia el vosotros y hacia ellos. Los de aquí y los de allí, los del norte y los del sur, los creyentes y los agnósticos, los hombres o las mujeres, para lograr una nueva civilización de hombres y mujeres libres, iguales, justos y en paz. Compañeras y compañeros, el trabajo realizado hasta hoy, Trini, desde el partido, es muy importante. Las aportaciones que hoy se han hecho en este diálogo sin duda van a enriquecer mucho más nuestras propuestas programáticas. Pero el trabajo diario, día a día, desde las instituciones donde gobernamos, desde el partido, con las plataformas, con las asociaciones, con los profesionales, son los que nos van a dar argumentos y fuerza precisamente para seguir luchando y recuperar la confianza que perdimos de los ciudadanos y que fue la causa de que perdiéramos las elecciones.
para seguir trabajando para que más pronto que tarde desaparezcan del mapa político esos ministros más propios del siglo XIX que comparan el aborto con el terrorismo, para que en Castilla-La Mancha no haya más gerentes de hospitales que monten quirófanos fantasmas para operar a su madre, como ocurrió en la ciudad de Yin y en el hospital de Yin recientemente. Tenemos la fuerza para afianzar nuestros argumentos, de modo que España y Castilla-La Mancha vuelvan a ser el referente en derechos y libertades y nunca más en esta tierra tengamos a una Cospedal, ni en directo, ni en diferido, ni simulada, ni real, que protege a los Bárcenas y actúa como un arma letal contra la gente que más necesidades tiene. Y termino. En nuestras propuestas, en nuestras ganas, en nuestro empeño, en nuestro compromiso y en nuestro trabajo diario, dentro del Partido Socialista y, por supuesto, con los y las socialistas, tenemos que armar los mimbres para seguir luchando por la dignidad de todas las personas. Escuché a Alfredo un día decir: la política de austeridad tiene que tener un límite y ese límite es la dignidad de las personas. Pues por esas personas y por esa dignidad os animo y me animo a seguir trabajando, porque nos queda mucho por hacer y muy poco tiempo para gobernar. Muchas gracias.